Les damos la bienvenida a esta cápsula de Historia de Chile. Soy el profesor Ricardo Rojas de la Academia Estudio Prometheus y lo que vamos a revisar hoy día, en términos bien sencillos y accesibles, es un poco entender el desarrollo del pensamiento liberal en la historia de Chile durante el siglo XIX, además de identificar a ciertos personajes y ciertas ideas centrales de lo que hace la discusión política en nuestro país, y lo vamos a complementar revisando una pregunta de la prueba de transición universitaria sobre esta temática. Entonces, a continuación, vamos a ver la siguiente presentación respecto a los antecedentes del liberalismo, dónde surge este tipo de pensamiento político, y lo que nos da a entender esta información es que esto en el siglo XIX tiene sus antecedentes en la Ilustración francesa y en el desarrollo de pensamiento eh, filosófico por varios intelectuales ingleses. El que estamos leyendo ahí, esta afirmación: el fin de la ley es preservar o ampliar la libertad, es de este inglés John Locke, un siglo antes de que esta idea tuviese tanta importancia en el resto de Europa. Fíjense la información que nos da a entender acá. Surge en Inglaterra, logra su mayor expresión política y con fuerza, producto de dos acontecimientos importantes del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, y además va a influir en la independencia de los países latinoamericanos, porque el principio básico del liberalismo es la libertad, el desarrollo del individualismo por parte de las personas. Es importante destacar qué pensadores del siglo XVIII y que van a tener influencia en el siglo XIX van a sentar las bases de la idea del liberalismo. Uno de ellos, surgido en Francia de la época de la Ilustración, esta idea de que la razón tiene que llevar al progreso de los pueblos, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que plantea en su obra El contrato social los principios de soberanía, es decir, la autodeterminación de los pueblos, el republicanismo, que quiere decir que los pueblos elijan a sus autoridades, y de que todo oficio del buen gobierno tiene que llevar al bien común, es decir, al desarrollo de obviamente la población. Adam Smith, estamos hablando del liberalismo económico, también entendido como los antecedentes del capitalismo actual, a través de su obra La riqueza de las naciones, respecto a cómo se genera esta riqueza, cómo se puede acumular capital y cómo éste debiese ser invertido para generar más riqueza aún. Y tenemos también al inglés John Stuart Mill, que en su obra sobre la libertad abre y de alguna forma determina cuáles son los límites en el ejercicio del poder que el pueblo le entrega a las autoridades. En ese sentido, aclara cuáles son los límites entre los plenos derechos del individuo como ciudadano, etcétera, respecto a lo que corresponde al bien común, o de las que tiene que de alguna forma cuidar, mantener el Estado respecto a lo que son las necesidades colectivas. Lo que estamos revisando ahora es de alguna forma entender, bueno, cómo estas ideas liberales llegan a nuestro país. Principalmente va a ser por el aporte de intelectuales extranjeros, pero también por los medios más evidentes y útiles de la época, que era la prensa, la literatura o el testimonio de aquella persona que estuviese en Europa y que se hubiese de alguna forma empoderado de este pensamiento. En este caso, uno de los primeros intelectuales que trae las ideas y que va a formar escuelas, formando muchos dirigentes políticos, va a ser el español José Joaquín de Mora. En la época de posterior a la independencia de Chile, va a haber un debate entre cuál va a ser la forma de gobierno que va a tener nuestro Estado naciente, y van a haber dos tendencias importantes: pelucones y liberales. Liberales entendido como lo podríamos denominar los pipiolos. Para entenderlo bien, los pelucones o conservadores obviamente eran los que detentaban el poder, eran seguidores de la tradición católica, el orden y la estabilidad eran sus principios, y en cambio los pipiolos, estos liberales incipientes,
se le acusaba de que por ser demasiado jóvenes actuaban como los pollitos, etcétera. Por eso los pipiolos, de alguna forma reclamando, y ellos planteaban obviamente derechos de mayor libertad de asociación, eh, evitar el clericalismo de esta república que se estaba formando. La importancia de José Joaquín de Mora que va a ayudar en la redacción de una constitución, la de 1828, que va a ser una de las primeras eh, expresiones legales y jurídicas del pensamiento liberal en nuestro país. Situación a mediados del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el desarrollo del pensamiento liberal y su oposición al pensamiento conservador de alguna forma tuvo un enfrentamiento político-militar a través de la guerra civil entre 1829 y 1830. Ante esta resolución de las armas de este conflicto entre un bando y otro, los conservadores se van a imponer políticamente, militarmente, y van a establecer un régimen autoritario hasta 1861. Esto va a significar que los pensadores liberales que habían apoyado todo este movimiento revolucionario o de transformación social van a estar de alguna forma en la clandestinidad y de a poco van a ir logrando mayor espacio de difusión de sus ideas. En esto es muy importante destacar la labor de José Victorino Lastarria como uno de los primeros, de alguna forma, intelectuales ya chilenos que empieza a difundir las ideas del liberalismo. Tenemos varias instituciones y organizaciones que plasmaron estas ideas, como la Sociedad Literaria, la Sociedad de la Igualdad, el Club de la Reforma. También se van a incorporar a estas ideas liberales intelectuales como Francisco Bilbao, Santiago Arcos, que de producto de sus experiencias vividas en Europa van a impulsar un liberalismo mucho más contestatario, al choque, podríamos decir. Inclusive van a participar en la revolución de 1851 contra el gobierno de Manuel Montt. Todo este tipo de manifestación política así rebelde va a ser reprimida duramente por las autoridades de la época. Lo que estamos observando acá es un cambio importante, puesto que, como le había mencionado anteriormente, los gobiernos conservadores detentan el poder hasta 1861, pero de allí en adelante Chile va a tener una mirada distinta y va a tener una mayor preponderancia el Partido Liberal, creado en 1849, que va a impulsar que este partido acceda al gobierno a partir de 1861 con José Joaquín Pérez. Lo que estamos mencionando ahí también son los presidentes de este periodo, y obviamente los liberales primero llegan al poder con una coalición con los conservadores para dar pasos después a ser ellos el principal partido de gobierno y que cuyos candidatos van a lograr la presidencia. ¿Qué aspectos son importantes dentro de la acción que realizan los liberales? Por ejemplo, reformar la Constitución de 1833, limitando atribuciones y el mandato presidencial, por ejemplo. Durante estos gobiernos Chile va a tener una mayor expansión territorial. Un ejemplo de aquello va a ser la Guerra del Pacífico, con la anexión de las provincias del norte o la incorporación, por ejemplo, a la isla de Pascua. Se van a tomar medidas que van a afectar el poder de la Iglesia Católica, como hacer, por ejemplo, las leyes laicas bajo el gobierno de Domingo Santa María, con el registro civil, el matrimonio civil, por ejemplo. Y dentro de la discusión política de fondo, cada vez va a estar más presente la discusión entre qué sistema político es mejor para el país, si la autoridad del presidente o un sistema donde los partidos políticos tengan mayor importancia. En estos años, tanto los años 30 como también los años 50, 60, eh, hubo varios personajes importantes dentro del liberalismo en Chile. Uno no chileno, venezolano, que también formó escuela y que llegó a nuestro país en 1829, fue Andrés Bello, rector de la Universidad de Chile y autor del registro civil, perdón, del Código Civil que está vigente hasta el día de hoy. Tenemos a José Victorino Lastarria, profesor, primer presidente del Partido Liberal en nuestro país, formador de generaciones de intelectuales respecto a estas ideas. Francisco Bilbao, que llegó de Francia, que impulsó un liberalismo más radicalizado,
obviamente generando y trabajando con sectores populares, y un personaje bien particular es Benjamín Vicuña Maquena, que se destaca no solamente por su actividad política, sino también por su actividad literaria, inclusive va a llegar a ser intendente en la ciudad de Santiago, de ese entonces. Como corolario de todo lo que habíamos conversado anteriormente, eh, el liberalismo, si bien tenía el control, el poder, tenía el gobierno, va a entrar en una pugna interna, y no solamente los liberales, sino dentro de los partidos políticos hacia 1890, respecto eh, quién debiese tentar más el poder para administrar mejor el país. Una mayor fuerza respecto al presidente, o sea, robusteciendo el poder ejecutivo, o presidencialismo, como se le conocerá después, o por otro lado va a ser mayor presencia de los partidos políticos, con un poder legislativo con mayor autonomía, lo que va a también llevar a lo que se denomina parlamentarismo. Este tipo de conflictos se va a resolver con la Guerra Civil de 1891, en que el presidente José Manuel Balmaceda, quien va a impulsar la idea de un presidencialismo fuerte, va a ser derrotado por las armas, y eso va a fraccionar obviamente el movimiento liberal. De 1891 en adelante se va a establecer un régimen parlamentario donde los partidos políticos van a intentar más poder que el presidente. Ahora lo que quiero compartirles es un ejercicio que aparece en estos materiales descargables del sitio DEMRE para la prueba de historia y ciencias sociales, justamente bajo esta temática del liberalismo, que es el siguiente. Si se dan cuenta, aquí aparece un texto, tomado obviamente de la obra de Benjamín Vicuña Maquena, que dice lo siguiente. Esta obra, verdaderamente monumental, como la canalización del Mapocho, presenta las siguientes ventajas que saltan a la vista. Define la ciudad estableciendo los límites propios de esta demarcación, que hoy forma una de sus más imperiosas necesidades con relación a la edilidad, es decir, al pavimento, las aceras, las plantaciones, el alumbrado, la seguridad, el uso del agua potable, etcétera, creando la ciudad propia sujeta a los cargos y beneficios del municipio y los suburbios, para los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y menos activo. El segundo punto, establece alrededor de los centros poblados una especie de cordón sanitario por medio de las plantaciones contra las influencias pestilenciales de los arrabales. Los arrabales, entiéndase bien, son como sectores alejados del centro de la ciudad, los márgenes. Esta es una expresión que se toma de Benjamín Vicuña Maquena, y estamos hablando de la década de 1870, cuando él detentaba el cargo de intendente de Santiago. Entonces la pregunta referida a este texto es la siguiente. De acuerdo con el texto y considerando la corriente de pensamiento político y social predominante durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile, ¿qué aspecto del pensamiento liberal se refleja en la formulación de este proyecto? Fíjese que ahí le pongo un aviso para que puedan entender bien la pregunta. Esta no hace referencia propiamente a lo que se describe en el texto. La pregunta va en el sentido de cuáles son las ideas que según de este texto se puede extraer respecto a lo que los liberales creían en respecto a lo que debía ser el desarrollo de la humanidad. Las alternativas que nos dicen: la concreción y la idea de civilización y progreso; B, la integración de sectores populares a la ciudadanía; C, la defensa de los derechos individuales de las personas; D, la promoción de las libertades políticas de los ciudadanos; E, la intención de fomentar la secularización de las instituciones. Tips de ayuda. El texto no hace mención de obras públicas de desarrollo urbano, pero no habla de vinculación con los sectores populares. No habla respecto a la defensa de los derechos de las personas, como la libertad de pensamiento, el derecho de reunión, por ejemplo. No habla, por ejemplo, de las libertades políticas, es decir, formar partidos políticos, derecho a sufragio tanto de hombres como de mujeres. Y la letra E, la intención de fomentar la secularización de las instituciones. Cuando hablamos de secularizar, significa alejarlas de alguna forma del tema religioso. La respuesta correcta, por lo que ya hemos entendido de lo que es el liberalismo, es la opción A. Es decir,
El liberalismo cree en el progreso humano, en el desarrollo de las personas, en que cada vez vamos a ir mejorando nuestras condiciones materiales de vida si utilizamos la razón y lo hacemos en un ámbito de libertad. Esas son ideas que el liberalismo, que mencionamos en un comienzo, están presentes en toda la discusión política durante el siglo XIX por estos intelectuales y gobernantes liberales en nuestro país. Con esa pregunta, yo le quiero dar las gracias por compartir este material, por observarlo. Espero que les sea útil. Y aquí les dejo, obviamente, estos links que les pueden ser útiles para buscar información sobre esta materia. Y no se olviden de visitar nuestro Instagram de la Academia Estudio Prometeus, que les puede resultar bastante útil para preparar lo que es la prueba de transición universitaria. Así que un gran abrazo, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.